Dice la palabra de Dios en Isaías 53. En estas fechas todo el mundo recuerda la obra de Dios, lo que la gente le llama la pasión de Cristo. Mañana tenemos algo sobre eso también, pero vamos a empezar desde hoy, ¿verdad? Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Amén. Segundito. Entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y sus generaciones, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. ¿Cómo dice la última? Ni hubo engaño en su boca. Ni hubo engaño en su boca. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros empezamos a buscar de Dios en un día que Él nos encontró. Amén. Porque nosotros no lo encontramos, no lo buscamos, simplemente Él en su inmenso amor y en su inmensa misericordia llegó a nuestras vidas. Unos tuvieron la fortuna de conocerlo desde niños, y aún conociéndolo desde niños, se apartaron, como dice aquí, como ovejas. Pero en sí la humanidad estaba apartada de Dios. Por eso dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos necesitaban este sacrificio, esta obra redentora de la cual habla Isaías 53. Todos lo necesitamos. La humanidad lo necesitaba. Cuando se hace una representación de la muerte de Jesús, el ser humano se emociona. No sé cómo le llaman ahora, la pasión de Cristo, pero creo que las 3 caídas, algo así. Y la gente hacía un énfasis, ¿no?, en ese día, recordar, hacen como si fuera una obra de teatro, ¿no?, pero una representación, escogen a un hombre que represente a Jesús y ensayan para ese día que se presente, pues todo salga bien, ¿no? Y la gente llora, y la gente se quebranta, y toda la semana pasan películas de Jesús,
¿verdad? Porque es un día que le llaman Semana Santa, ¿no? Donde el mundo se sensibiliza un poco y recuerdan esta obra redentora de Jesucristo. Pero hay algo que dice en la Biblia, que el Dios de este siglo dice: ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca el Evangelio. El corazón del Evangelio es la obra redentora de Jesús. El Evangelio abarca mucho, porque el Evangelio es el mismo Jesucristo. El Evangelio es el reino de Dios. Pero ese Evangelio, las palabras de salvación, las buenas nuevas que conocemos, aunque la gente sabe y ha escuchado de esta obra, no puede abrirle las puertas de su corazón a Jesús y dejar que Él haga su voluntad en nuestras vidas. La gente no lo alcanza a comprender. Solo es un momento emotivo, un momento emocional, donde le dicen Diosito, porque a veces no le dicen Dios, le dicen Diosito, pero su vida no es transformada, su vida no cambia. ¿Por qué? Porque hay algo que se debe de revelar a nuestro corazón, que es el Evangelio. ¿Qué quiere decir revelar? Tiene mucho significado, pero uno de los conceptos más fáciles de explicar es quitarte la venda. Cuando no puedes ver algo, pero sale a la luz. Platicamos de la otra vez que las fotografías de antes las tenían que mandar a revelar, ¿no? Estaban como oscuras. Ya cuando las revelan, pues se ve clara la foto, ¿no? Ya se ve, pues como conocemos una foto ya clara, ¿sí? Eso es revelar. La gente conoce así, a oscuras. Así entiende que es la obra de Jesús. Pero ya cuando Dios nos quita la venda de los ojos, cuando Dios nos revela, cuando Dios saca la luz, en nuestro corazón podemos entender una verdad. Esa verdad es que Cristo murió por nosotros. Y aquí describe exactamente la Biblia todo lo que hizo Jesús por nosotros. Dice que fue desfigurado, dice que fue menospreciado, nos da a entender que fue humillado, trasquilado. ¿Qué quiere decir trasquilado? Que prácticamente le arrancaron la piel. Dice que fue desfigurado y que no se halló parecer en él, dice, ni hermosura. Conocemos la historia, que fue golpeado tremendamente por los soldados, totalmente quedó desfigurado. Sabemos que fue herido por los látigos que eran especiales, ¿no?, para poder descarnar la piel, ¿sí? Tenían 3 tiras que se subdividían en 3 tiras, y esas tiras descarnaban, eran ahí como un ganchito. Científicamente se dice que llevaba a Jesús muchas enfermedades. Tenía fiebre, estaba deshidratado, enfermedades tanto físicas como tal vez emocionales, porque él estaba triste, él estaba, pues se sentía solo. La misma Biblia lo describe, ¿no? Dice que angustiado estaba. Entonces, pero dice que el mundo no quiso verlo. El mundo no quiso entender lo que hacía Jesús, y dice que lo menospreciaron y lo tuvieron en poco. No valoraron esto que Jesús hizo. Dice, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, ¿sí? Porque no entendían lo que Jesucristo estaba haciendo. Algunos hombres de Dios dicen que los mismos que decían a Jesús, Hosana, ¿verdad?,
Dice que muchos de ellos eran también los que gritaban: crucifíquenlo, porque no se les revelaba que Él era el Salvador del mundo. Pero a nosotros debería ya de haberse revelado que Él es el Salvador, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el que murió y el que resucitó, pero que vino a darnos vida. Amén. Y vida en abundancia. Cuando decimos que somos cristianos y que llegamos un día a la iglesia y que Dios nos tocó y que somos inclusive servidores y no hemos comprendido lo principal, que es la obra redentora de Jesucristo, pues en realidad conocemos a Dios tal vez de oídas, como dijo alguien por ahí, ¿no? De oídas te había oído, amén, pero ahora mis ojos te ven. La gente ha escuchado de Jesús, la gente ha escuchado y sabe de Jesús, pero muchas veces exactamente no hemos entendido y comprendido lo que hizo Jesús, porque si lo comprendiéramos, nuestra vida fuera diferente. Porque cada vez que nosotros estamos a punto de caer en pecado, de decir una maldición, de ofender al prójimo, y viniera esta escena a nuestra mente, que Él se puso en nuestro lugar, que Él se hizo maldición, que Él, dice la Biblia aquí, lo que leímos hace rato, que enmudeció, dice, no abrió su boca, a pesar de que lo estaban humillando, a pesar de que le estaban diciendo: si en verdad eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? ¿Verdad? A pesar de que Él hizo todo eso y que nosotros lo sabemos, a veces nos importa poco maldecir a alguien, a veces nos importa poco caer en pecado, nos importa poco hacer algo que le desagrada a Dios. Y en una parte de la Biblia dice que lo exponemos otra vez a vituperio. Y quiere decir que es como que no nos importara su sangre derramada. En alguna parte de la Biblia también dice que no debemos pisotear la sangre de Cristo. ¿Qué es pisotear la sangre de Cristo? Es como decir: me importa poco lo que tú hiciste en la cruz, yo quiero ir a embarrarme en el pecado. Pero lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Hay muchas doctrinas ahora de que nos enseñan que nosotros debemos hacer muchas cosas para ser salvos. Pero la realidad es que Jesucristo hizo el 100%. No hay manera de que nosotros digamos queremos hacer el 20% de méritos para ser salvo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque Él ya hizo todo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él dice que Él murió, dice, su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Amén. Amén. Una sola vez y para siempre. Y con eso fue suficiente para darnos vida. Con eso fue suficiente para salvarnos. ¿De qué somos salvos? Hay 7 doctrinas de la salvación, pero todo nos lleva a un punto muy importante. Nosotros somos salvos, dice la Biblia, de la ira de Dios. Pero ¿cómo pensamos que es la ira de Dios? Que Dios, como solo dice, que se va a irar, que nos va a destruir. Pero en realidad la ira de Dios es cuando Él ya no está. Cuando quedamos ya sin esperanza, sin salida, es porque Él ya nos abandonó. Y algún día Dios nos abandonará. La Biblia dice que Él prometió estar con nosotros, dice, hasta el fin del mundo. Pero todo hombre que no quiso y que menospreció el sacrificio que Él hizo en la cruz va a ser desechado. Dice la Biblia, ponen un ejemplo en la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Dice que algunos jornaleros fueron con el jefe del jornal y le dijeron: ¿alguien sembró cizaña?
la cortamos. Sembró cizaña en el trigo, la cortamos. ¿Y qué dijo el jefe? Dijo el patrón, no, porque no sea que queriendo cortar la cizaña, corte también el trigo. El trigo será echado al granero y la cizaña será echada al fuego. Esa era una parábola que estaba contando Jesús. ¿Y cómo le empezó? Diciendo, esto es semejante al reino. ¿Qué quiere decir? Que algunos van a ser echados al fuego. Ahí es donde es la ira de Dios. Entonces, no solamente nos salvó del infierno, nos ha salvado de muchas cosas. Nos salva de muchas cosas, que la salvación es una, pero su salvación viene con todo el paquete, ¿sí? Nos ha salvado, nos ha libertado, nos ha sanado. ¿Cuántos dicen amén? Y no daría tiempo de explicar las 7 doctrinas de la salvación, pero sí entender que hay una base, algo fundamental, un cimiento. Él nos salvó de la muerte segunda, de estar en el infierno. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿En dónde? En donde les estoy diciendo, ¿verdad? Sino que tenga la vida eterna. Cuando nosotros olvidamos el fundamento, ¿qué es esto? Nos podemos desviar. Hasta el mejor predicador se puede desviar, empezar a predicar de cosas escatológicas, de cosas muy profundas, pero no puede olvidar el centro, no puede olvidar el corazón de la palabra. Así es. Lo más importante, lo primero que se le debe revelar a un cristiano es la obra redentora de Jesucristo. Amén. Es lo primero que un cristiano debe entender. Y cuando tú le preguntas a un grupo de cristianos cuántos son salvos, muchas veces hay duda en su corazón. Muchas veces no tienen la seguridad que si en este momento muriéramos por cualquier cosa, por una enfermedad, por un accidente, porque nos rafaguean, por lo que ustedes quieran, ¿cuántos tienen la seguridad de ser salvos? Amén. ¿Cuántos tienen la seguridad de tener lo que decía el apóstol Pablo, la inmortalidad? Soy el loco, no decir, somos inmortales. ¿Por qué? Porque aunque este cuerpo muriera, dice la Biblia que tenemos vida eterna. Amén. La vida eterna. Y esto es el corazón de la Biblia, y esto es lo más importante para un creyente, aunque ya ande volando y con todo el conocimiento y toda la revelación o iluminación, y no conoce el corazón de la Biblia. A veces se nos olvida lo principal. Es bueno estudiar liderazgo, es bueno estudiar sobre el primero, segundo y tercer cielo. Todo eso es bueno estudiar. Es bueno saberlo, ¿sí? Pero que no nos olviden que lo principal es que Él un día vino a morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que todo lo que Él sufrió fue por amor a la humanidad, por amor a su iglesia. Amén. Y todo lo que Él hizo fue suficiente. Nos salvó, nos rescató. Por eso dice que estamos destituidos, estábamos perdidos. Dice la Biblia que estábamos extraviados en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero Él vio esta circunstancia y tuvo que decir: tengo que ir a morir, tengo que ir en rescate. Dice la Biblia que Él ofreció su vida. Pero dice, esta palabra dice en rescate por nosotros. ¿Qué quiere decir? La Biblia nos enseña que la redención es comprar, ¿sí? O volver a comprar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros éramos esclavos.
¿Ha visto usted tal vez alguna serie, alguna película donde están en venta los esclavos? Y alguien compra a ese esclavo. Y depende la suerte, entre comillas, del esclavo. Si le toca con un amo malvado, con un amo que lo torture, un amo que lo tenga en tareas pesadas, o alguien que le dé una vida digna a ese esclavo. Jesucristo nos compró. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estábamos esclavos. Él pagó el precio por nosotros. ¿Cuál fue el precio? Su sangre, su propia vida. Amén. Dice que Él enmudeció. ¿Por qué remarcamos Él enmudeció? Dice, y no abrió su boca. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera abierto su boca? Porque Él pudo haberle dicho, tal vez a un ángel o a dos o a millares de ángeles, les pudo haber ordenado rescatarlo. Y recordamos que creo que fueron los ángeles con los que se fue destruida Sodoma y Gomorra. Imagínense con 1 millar de ángeles que Él no hubiera hecho Dios, con todos los que lo estaban destruyendo, con los que lo estaban maldiciendo, con los que lo estaban humillando. ¿Sí? Pero Él enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué quiere decir? Él pudo haber detenido esto. Él pudo haber detenido las humillaciones. Él pudo haber bajado de la cruz si no hubiera querido y hubiera avergonzado, destruido a todos. Sin embargo, Él enmudeció. Amén. Gloria a Dios. No abrió su boca y fue por amor. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Entregarnos a Él por completo. ¿Por qué? Porque dice que Él entregó su vida. Amén. Alguien dice, lo mataron. ¿Por qué Él quiso? Porque Él se entregó, dice, a sí mismo. Dice que se despojó de sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué quiere decir que se despojó de sí mismo? Que Él, siendo rey, teniendo todo el poder, toda la autoridad, ¿sí?, se hizo carne, se hizo humano, se despojó de todo su reino para morir por nosotros. Amén. Eso debería mover nuestro corazón. Eso debería de impactar nuestro corazón, que Él decidió morir por nosotros y no desistir. En su oración, antes de ir a la cruz, dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero al final de cuentas terminó diciendo, se va a hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y su voluntad era ir a la cruz. Amén. Y en la cruz darnos la victoria, porque dice que en la cruz dice que anuló el acta de los decretos que era contra nosotros. El enemigo tenía derecho sobre nosotros. Éramos esclavos de Satanás. El enemigo tenía derecho a destruirnos. ¿Por qué? Porque el diablo odia la creación de Dios. Tenía derecho, pero dice la Biblia que Él exhibió, ridiculizó a los demonios. Dice, y exhibiendo las potestades, a los principados y a las potestades. Dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Y anulando el acta de los decretos que era contra nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Él destruyó ese pagaré por el cual el enemigo creía que tenía derecho sobre nosotros. Lo destruyó. Destruyó la maldición. Destruyó el derecho que tenía de destruirnos. Amén. Pero tomó autoridad sobre todo principado. Es un principado. Es un poder demoníaco de alto nivel, de alto rango. Todos los poderes demoníacos Jesús los dejó avergonzados, los dejó en ridículo. El enemigo pensaba que había vencido, pero no sabía que Jesucristo estaba tomando
una victoria ¿para quién? Para nosotros. Amén. Así que, ¿cuál sería el punto más importante de esto? Que nosotros vayamos en este momento a reconciliarnos con el Señor. Amén. Amén. Si alguien está sirviéndole a Dios porque ya se volvió una rutina, si alguien ya está sirviéndole a Dios porque simplemente es cristiano desde que se acuerda, o porque simplemente ya cayó en la fuerza de esa costumbre, de esa, sí, como la vida cotidiana va transcurriendo, o porque simplemente venimos por la bendición, venimos para que Dios cambie nuestras vidas, ¿sí? Pero venimos por algo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos olvidado que nuestra gratitud a Dios debe ser por lo que Él hizo en la cruz? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Es bueno que los grandes apóstoles digan, algo grande está por venir. Es bueno que y es real. Es bueno que un hombre de Dios diga, viene un tiempo poderoso. Es bueno decir, lo más grande está por venir, algo más grande. Pero lo más grande vino hace 2000 años. Entonces, más de 2000 años. Y eso es suficiente. Amén. Lo demás es extra. Pero es suficiente con lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y todos creemos que simplemente está, cuando dice por sus llagas fuimos nosotros sanados, que simplemente está hablando de sanidad física. Está hablando del perdón. Está hablando de sanidad emocional. Está hablando de una restauración completa del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Por sus llagas, por sus heridas. Amén. Todo lo que Él hizo en la cruz es algo por lo cual nosotros tenemos que darle infinitas gracias todos los días. Cuando nosotros no se nos olvida lo que Él hizo en la cruz, nuestra adoración es diferente. Amén. Nuestro servicio es diferente, porque tenemos bien sabido el por qué. Cuando nosotros decidimos pecar, estamos olvidando, estamos pisoteando su sangre, porque dice la Biblia que Él derramó toda su sangre hasta que salió agua. Amén. Él derramó toda su sangre por nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual tú dices, yo soy cristiano? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros somos cristianos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué quiere decir cristiano? Hay varios conceptos o definiciones o respuestas que da la gente. Seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Pero nosotros somos cristianos porque hemos creído ¿en quién? En Cristo. Pero en la obra que hizo Jesucristo. Amén. Dice, para que todo aquel que en Él cree. Amén. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. Nada más que creer abarca mucho. Creer no es solamente en ese momento. Por eso hay gente que dice, mira, la oración de fe prácticamente no sirve de nada, porque no se trata solamente de hacer una oración, pero no es la oración, sino es creer. Amén. Pero creer es obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creer es obedecer a Dios, porque creer en Dios se puede malinterpretar, pero la verdadera el verdadero significado de creer es
creerle a Dios. No como el mundo lo hace, porque el mundo dice, yo creo en Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios y no quieren obedecer a Dios. Lógicamente, en un día, cuando es la adoración de fe, no conoces todo de Dios, pero empiezas, creíste en lo que Él hizo. ¿Y cuál es lo primero que Él debe creer? La obra redentora de Jesucristo. Hay veces que me dice la gente, pastor, un alma recibió a Cristo. Mira, si no le explicaste esto, no recibió a nadie. Si no le dijiste lo que hizo Jesucristo en la cruz, no recibió a nadie. Porque vamos y le decimos a una persona, mira, Dios te puede ayudar, Dios te puede sanar, Dios puede hacer esto. ¿Lo quiere recibir? Va a decir que sí, pero no entiende lo que está haciendo. Cuando tú le dices a una persona, quiere recibir a Cristo, es porque ya le explicaste, es porque ya le dijiste cuál fue la obra de Jesucristo en la cruz. Eso es aceptar a Jesucristo como Salvador, porque lo tienen que aceptar como ¿qué? Como único y suficiente Salvador. Amén. Cuando nosotros le digamos a una persona, recibe a Cristo, asegurémonos de esto. ¿Sí? Amén. Nunca le digamos a una persona, recibe a Cristo o acepta a Cristo, sin antes haberle dicho lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Sin antes decirle que recibir a Cristo tiene que ver con arrepentimiento. ¿Amén? Porque ¿por qué murió Cristo? Para perdonarnos. Entonces dicen amén. Pero muchas veces no predicamos arrepentimiento y la gente no se arrepiente. Cuando la gente recibe a Cristo, hay algunos puntos ahí que hay que ver. Primeramente, que crea con fe en este mensaje de que Él murió y resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice, yo me propuse una sola cosa, predicar a Cristo crucificado. ¿A qué se refiere? A esto. Predicar lo que Él hizo en la cruz. Amén. Y segundo, que la gente le acepte y entienda que va a dar un paso de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? De arrepentimiento. Esto, en este mensaje va incluido el decirle, Cristo murió, lo acabamos de ver, ¿para salvarnos de qué? De la ira de Dios. A veces algunos decimos, no hay que predicar a la gente llegando a la iglesia del infierno, pero hablar de salvación te arroja a hablarle del infierno. Amén. Sería inevitable, porque cuando tú le dices, mira, Cristo murió por ti para salvarte, para sacarte del infierno, amén, para darte vida eterna, ¿sí? Y le tenemos que decir, solamente tienes que hacer una cosa, reconocer que eres ¿qué? Pecador. Amén. La gente tiene que reconocer que es pecador. Amén. Porque ¿por qué vino Cristo? Murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Amén. Si la gente no está consciente que es pecadora, ¿cuáles pecados? ¿Vino a morir por los pecados? ¿Cuáles pecados? No, Cristo vino a morir por nuestros pecados. Así que los que estamos evangelizando probablemente decimos, híjole, no hemos tenido siempre un resultado bueno. No sabemos por qué. Dios tiene su tiempo, no lo sé. Pero sí debemos explicarle que Cristo murió por nuestros pecados y que tienen que entender que somos pecadores y que necesitan el perdón de Dios. Este es el evangelio verdadero, que se tiene que predicar que Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Amén. Si no hacemos a la gente consciente, nunca se va a arrepentir. A veces no sé por qué la gente viene a la iglesia y se va, muchas veces ni siquiera aceptaron a Cristo. Pidieron a 4 o 5 cultos y nunca nadie les dijo, oye, ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? Pero llevarlo a recibir a Cristo, aceptar a Cristo correctamente. Que entiendan
que necesitan el perdón de pecados, que necesitan entender que necesitan arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no hay cambio, no hay cambio de dirección. ¿Cuántos dicen amén? Hacerle consciente a la gente que la recompensa de la vida eterna es lo más grande que vienen a recibir a la iglesia. Por eso el falso o los falsos evangelios que han venido prometen cosas, pero no hacen énfasis en que lo más importante que Dios ya nos dio es la vida eterna. Amén. Y ya no va a haber nada más importante que eso. Viene mucha añadidura después. ¿Sí? Dios nos puede restaurar nuestras finanzas, Él nos puede restaurar la salud, ¿sí? Pero tenemos que predicar salvación. Por eso nunca he estado a favor de aquellas campañas evangelísticas que ponen una lona grande y dicen: ve por tu milagro. Porque lo primero que tenemos que hacer es predicar a esto, a Cristo crucificado, el perdón de pecados. Y si se pudiera decir: ve por tu milagro, que sea el milagro de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ¿de qué me sirve que Dios me sane de una enfermedad mortal si de todas maneras me voy a perder? ¿De qué sirve que Dios sane a una persona de las adicciones si de todas maneras se va a ir al infierno? ¿De qué sirve? No. La casa de Dios dice que debe ser como puerta del cielo, porque allí es donde se predica salvación y vida eterna. Amén. Ese es el corazón del evangelio. Y no se nos debe olvidar, ¿sí? Porque ya podemos estar ejecutando muchas cosas, tocando la guitarra, ya podemos estar predicando, ya podemos estar dando bonitos mensajes, pero que nunca se nos olvide que lo principal es entender que la vida eterna que Dios nos dio es lo mejor. Es algo absoluto. Ese es lo más grande que tenemos, la salvación del alma, la vida eterna. ¿Viene mucha bendición después? Sí. Pero de nada sirve, hermano, hacer milagros, tener muchos o haber recibido muchos milagros, ¿sí?, si no tenemos esa seguridad de salvación. Ahora seamos conscientes. Si en este momento le hiciera yo la pregunta, bueno, se la voy a hacer, pero contéstela en su mente, en su corazón: ¿cuántos son salvos? ¿Amén? ¿Quién puede decir: yo soy salvo? Estoy seguro de mi salvación. Muchas veces ni siquiera lo alcanzamos a comprender, porque no hemos entendido la obra redentora de Cristo, no hemos entendido su gracia. Muchos no se sienten salvos. A mí me llegó a pasar por un pecadito. No, ya. ¿Sí? Muchos sentimos que vamos a perder la salvación por cualquier cosa. Muchos sentimos esa inseguridad. Dije a una persona que yo la veía muy recta delante de Dios, y un día le dije: ¿tú estás seguro de tu salvación? Y lo único que me pudo decir: solamente Dios sabe. Dije: wow. Entonces, ¿en quién han creído? ¿Sabes cuándo estás seguro de tu salvación? Cuando sabes que tú no tienes que hacer nada por tu salvación, sino que simplemente entender que Él lo hizo todo. Si tú lo aceptaste en tu corazón, entendiendo todo lo que te acabo de decir, perdón, arrepentimiento, reconocer que estábamos en pecado, reconocer que estábamos perdidos y que necesitamos de esa salvación y que necesitamos de la vida eterna. Amén. Amén. Qué hermoso es saber cuando te invitan a un velorio y que llegas a un velorio. No es que me gusten los velorios, pero siempre he visto que la gente se entrega más a Cristo en los velorios.
más que en una campaña, yo creo. Pero me he dado cuenta que qué hermoso es saber que tu familiar partió con el Señor. Cuando vas a un funeral de alguien que sabemos que buscaba a Dios, nos da tristeza por su ausencia, pero estamos gozosos porque sabemos que está disfrutando de la vida eterna. Pero qué triste es saber que vas a enterrar a un borracho. Qué triste es saber que vas a tener que portarte y decir, bueno, aquí tenemos un gran hombre que fue un perverso, ¿no? Pero como estamos delante de la gente, bueno, vamos a orar porque este padre fue un gran hombre y ahí lo alaban, cuando fue un demonio. Es triste tener que hacer eso. Estamos hablando de un vecino que tenemos por ahí que se dedicaba a la estafa, a la extorsión, a vender droga, y de repente muere y hacen su funeral con muchas camionetas de lujo atrás, cantando narcocorridos, toda la gente llorando y su esposa diciendo salud, y le pone ahí en la tumba la caguama. No saben ni lo que están haciendo. No saben ni lo que están haciendo. Pero nosotros, los que tenemos vida eterna, amén, debemos de estar gozosos. Amén. Y en medio de esa discusión teológica de todos los siglos, nosotros tenemos que estar seguros en esa salvación. Y se pierde, uno se pierde. Si se pierde, unos dicen que sí, otros que no, dan su argumento. Pero yo he entendido algo. La seguridad de salvación, o más que estar pensando si soy salvo o no, o si más bien si la salvación se pierde, hay algo por el cual nos tenemos que asegurar. Más bien hay que preguntarnos si somos salvos. Amén. Porque hay alguien que dice, se perdió su salvación. A veces yo dudo si fue salvo alguna vez. Más bien hay que asegurarnos de ser salvos. Amén. Amén. Hay quien se atreve así a decirlo, o algunas doctrinas lo dicen así tan claro, ¿no? No es que se pierda la salvación, sino que más bien nunca fuiste salvo. ¿Sí me explico? Pero más bien, para no meternos en tanto rollo, asegúrate de ser salvo. ¿Y cómo te vas a asegurar de ser salvo? Creer en Él. ¿Amén? Creerle a Él y obedecerle a Él. Amén. Y no es que nos estemos nosotros ganando algo. Él lo hizo todo. Nosotros nada más tenemos, lo único que tal vez tenemos que hacer es creer, pero ¿qué creen? Ni eso. Porque el que nos convenció del pecado es el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Amén. Y no es que corre del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Así que si tú eres salvo, no te sientas indigno. Yo, Señor, ni hago nada, no avanzo, pobre de mí. Eres salvo porque Él lo hizo. Amén. El diablo a veces te engaña y te dice, tú no eres nada, pero nosotros somos salvos por gracia. Amén. Pero es que el pastor ni siquiera oro lo suficiente, no me paro de madrugada, no leo la Biblia lo suficiente. Sí, pero no es por tus méritos, es por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y aquí a lo mejor no vas a lograr el propósito de Dios, pero eso no quiere decir que vas a perder tu salvación. Dios tiene muchas cosas grandes para ti en este mundo. Probablemente sea, probablemente no, depende de ti. Pero la salvación no depende de ti. La salvación es por los méritos de Jesucristo en la cruz. Y Él hizo todo. Por eso se dejó humillar, por eso se dejó golpear, por eso enmudeció. ¿Sí? Amén. Así que lo primero que tenemos que entender para progresar como cristianos es que soy salvo por gracia. Amén. Solamente quiero cerrar diciendo esto, que también el apóstol Pablo decía, ¿qué pues? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Dice, no, de ninguna manera. No es que voy a estar peca y luego soy salvo, no. Lo que pasa es que nuestra salvación trae un fruto. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra salvación trae convicción en nuestra vida.
Dios nos rescata y nos da las fuerzas para no pecar. ¿Cuántos dicen amén? Nos da la fuerza para poder vivir íntegro delante de Él. Y hoy quise recordar esto, hermanos, porque nunca se nos debe olvidar. Y a mí muchas veces en el transcurso que llevo ya 20 tantos años, no sé si 23 o 24 en el Evangelio, ha llegado el momento de que Dios me ha hablado y me ha dicho que no se te olvide lo primero. Porque a veces andamos volando y con un ministerio, hablando de la unción, es bueno, se tiene que hablar de todo eso, pero que nunca se nos olvide que el sacrificio de Jesucristo es lo más grande. Que nunca se nos olvide que el sacrificio de Cristo es lo que cambió el curso de nuestra historia. Amén. Íbamos derechito a la perdición, pero Él intervino con su misericordia, de su infinito amor, y nos rescató. Lo ilustramos así: Él metió su mano en la suciedad, Él metió su mano ahí donde estábamos en lo más podrido y nos sacó, nos limpió, nos lavó con su sangre, y dice la Biblia que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora somos sus hijos. Amén. Ahora somos sus hijos, y eso es lo mejor. A veces sí me he preocupado mucho por el ministerio. Señor, te voy a dar cuentas del ministerio, pero muchas veces Dios me ha exhortado. Claro que sí, pero primeramente te voy a pedir cuentas como mi hijo. Así es, amén. Así es. Y primero somos hijos de Dios. Amén. Y como hijo de Dios tenemos una responsabilidad de gratitud delante de Dios. Si Él se entregó a nosotros, si Él se entregó por nosotros, más bien, nosotros debemos entregarnos a Él por completo. ¿Cuántos dicen amén? Nos debemos de entregar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nosotros. Amén. Amén. No, a veces me da un poquito de celo, porque cuando se habla de la unción, se habla hasta de niveles de unción. Y no digo que no, pero yo creo más que los niveles de unción, creo más en los niveles de entrega. Amén. Porque la unción es una, pero de muchas maneras. Así es. Pero Dios usa a la gente, depende cómo se entrega. Así es. ¿Cuántos dicen amén? El Amén. poder de Dios, que Dios te delega a ti, depende como tú te entregues. Así es. Amén. Vamos a orar para que el apóstol fulano tal te ponga la mano y te dé otro nivel de unción. A veces soy medio incrédulo para eso. Yo creo que depende de tu entrega. Así es. Amén. Me desvío un poquito del tema porque quiero que entendamos esto. Dios ya hizo todo. Así es. Él ya se entregó. ¿Cuánto nos vamos a entregar nosotros a Él? Así es. No voy a decir quién quiere recibir a Cristo en su corazón. La mayoría lo recibió, a la mejor mis hermanos que se rescatan todavía no, ¿verdad? Pero antes que hacer el llamado a los no creyentes, quisiera que los que ya creen, ¿sí?, vuelvan su mirada a ese sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que sean agradecidos con Él, que hoy podamos decirle a Dios: yo te recibí algún día, pero hoy quiero renovar mis votos, hoy quiero entender que a veces me distraigo, que a veces se me olvida lo que has hecho. Y los que nunca han hecho una oración de fe. ¿Cuál es la oración de fe? Que así le llamamos, la oración de fe. Es que si tú creíste en este mensaje que te acabo de dar, que Él murió, que Él vino al mundo a morir por nosotros, que Él resucitó para darnos salvación, y que nos está llamando al arrepentimiento, y que entendamos que sin Él vamos a perecer, vamos a sufrir por la eternidad, pero que si venimos a Cristo y le aceptamos como suficiente y salvador personal, Él va a poner un sello ahí que dice propiedad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el sello de la salvación. Y Él en este momento
Ya lo hizo en la cruz, pero el efecto de su sangre te va a limpiar, te va a restaurar. Amén. Y cuando Él entre en tu corazón, viene algo que se llama vida eterna. Lo resumí para que cuando pasen mis hermanos de casa de rescate y que no haya recibido a Cristo como su Salvador, simplemente le diga eso así: yo te quiero aceptar como mi único y suficiente Salvador personal, me arrepiento, te pido perdón y recibo la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a hacerlo.